Seguimos con los dos libros de Samuel. Yo me las prometía muy felices y no termino de tener la voz bien, pero me noto con más fuerza a pesar de estar más cogido de un poquito de los bronquios y la garganta. Bueno, pues es cosas de la alergia. Los libros de Samuel decíamos que son de los peor conservados que tenemos en la Sagrada Escritura. Nosotros no tenemos los libros originales de su época y sin embargo los libros de la Biblia son los mejor conservados. Tampoco tenemos los de Aristóteles ni de ningún autor antiguo. Entonces los libros de la Sagrada Escritura, a pesar de todo, dan mucha fiabilidad, aunque los manuscritos más antiguos son relativamente modernos, pero la cantidad de copias que hay en distintos lugares del mundo y la homogeneidad que hay entre ellas nos da una garantía enorme, históricamente hablando, de la fidelidad de los textos. Pero estos dos libros de Samuel tienen más variantes que otros, aunque ninguna es grave. Hay en ellos mucho desorden, no son libros escritos de principio a fin por un solo autor, aunque hay una autoría sustancial de Samuel en este caso, pero pues se nota que hay contradicciones, relatos contados de distintas maneras, pero nada de eso afecta a la historicidad de lo que estamos contemplando. Hoy vemos el capítulo 4, que dentro de este desorden no guarda relación con Samuel. Estamos en el libro de Samuel, pero hoy no se habla. Este capítulo 4 es como un inserto que habla más bien del santuario de Silo, de Elí, el sacerdote, y de sus hijos. Estamos en la época de los filisteos, este pueblo que viene del mar. Los judíos es un pueblo muy poco marino, da las espaldas al mar. Los filisteos se incursionan por el sur oeste de Palestina, le dan el nombre a esta tierra, curiosamente, como decíamos ayer, y se van apoderando de la costa sur, ganando terreno a Israel. Son los grandes enemigos de esta época, de los israelitas, en esta época de los jueces y de este último juez que es Samuel. Ellos tienen 5 ciudades que vamos a ver ahora, la Pentápolis, que tienen su importancia, como vamos a ver en el texto que analizamos hoy. Y creemos que estamos en la época de Sansón, o sea que esta primera parte de Samuel como que se solapa con parte del libro de los jueces. Creemos que el sacerdote Eli es coetáneo de Sansón, venciendo a los filisteos y Eli religiosamente dirigiendo al pueblo contra ellos. A la muerte de Sansón, también consagrado con cabellos largos, como Samuel, pues una vez que muere Sansón parece que los filisteos se hacen más fuertes, y hoy vemos el texto del capítulo 4, la primera parte, que los filisteos se reúnen para atacar a Israel. Israel sufre una derrota enorme de 4.000 hombres y entonces los ancianos deciden algo que en principio no parece condenable, pero que lo es por su carga mágica y supersticiosa. Deciden ir a Silo a por el arca. Igual que se conquistó Jericó con el arca, pues ahora, como queriendo manipular y controlar a Dios, si tenemos el arca con nosotros, vamos a vencer a los filisteos, lo cual no resulta, porque no es así de sencillo. Hay que consultar cuáles son el plan de Dios. Entonces van a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines, dice el texto, y ahí van los hijos de Eli, que ya sabemos que son malvados y no queridos por Dios. Tanto Hofni como Finés van con el arca de Dios, y la presencia de estos dos hijos de Eli pues hace ver que no es grata a Dios esta batalla, como vamos a ver por sus pésimos resultados. Cuando el arca de la alianza llega al campamento, Israel se levanta lleno de confianza, pero ya digo que es una confianza supersticiosa, no es una confianza en Dios. Entonces lanzan su alarido de guerra y llegan a asustar a los filisteos, que se preguntan qué significa este alarido. Y entonces llegan al miedo porque se acuerdan, es famoso, la derrota que han sufrido frente a Egipto en el Éxodo, que está relativamente cercano. Y entonces se lamentan: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? No son conscientes del monoteísmo de Israel, por eso hablan de los dioses en plural. Y recuerdan
el éxodo, pero aún así deciden luchar. Valor filisteos, sean hombres y no serán esclavos de los hebreos. Los llaman hebreos, los israelitas no se llaman a sí mismos hebreos, ellos se llaman israelitas, pero los pueblos extranjeros los llaman hebreos. Hay un antepasado de los hebreos que es Eber. Hay algunos que piensan que la palabra Eber significa más allá, y entonces es un pueblo que viene más allá del río, porque de ahí venía Abraham. Lo cierto es que esta es la palabra que usan los pueblos extranjeros para denominar a este pueblo que ha venido desde Egipto durante 40 años y desde el Jordán han ido apoderándose de la zona de Palestina, pero no del todo. Los filisteos derrotan a los israelitas, que huyen en desbandada. Cayeron 30.000, la primera batalla 4.000, la segunda con el arca 30.000. Y lo peor no es eso, lo peor es que el arca de Dios es capturada y los hijos de Eli mueren. Y hasta aquí la liturgia de hoy, pero yo voy a seguir comentando hasta el texto de mañana para hacer una lectura continuada, ¿no? Entonces el texto sagrado nos relata la muerte de Elí. Elí, al oír la noticia terrible de la muerte de sus dos hijos, que había sido profetizada porque han sido dos sacerdotes malvados, y sobre todo la derrota y la pérdida del arca, que es lo que sustenta la fe de Israel, pues hace que el pobre Elí, cuando le cuentan la noticia, cae para atrás, está en su silla sentada en la puerta del santuario que debería haber contenido el arca, que no vuelve, y entonces cae para atrás de espaldas y se desnuca a sus 98 años después de 40 años de juez. También muere la esposa del otro hijo, de Finés o Pinehás, la Sagrada Escritura los llama de distintas maneras, y muere dando a luz, también por estas terribles noticias. Y viene el capítulo 5, que es casi divertido, ¿no? Los filisteos llevan el arca a sus ciudades, a pesar de que Israel no ha ganado por esta concepción mágica y supersticiosa que han tenido a la hora de llevar el arca sin contar en realidad con Dios. Ya digo que Samuel no aparece aquí para nada, aunque estamos en su libro, ¿no? Es un personaje que en este capítulo, por eso se ve que es un inserto, ¿no? Lo cierto es que allá donde los filisteos van llevando el arca, va trayendo el arca maldiciones para los filisteos, hasta el punto de que la van a tener que devolver. Entonces, primero lo llevan los filisteos, tienen 5 grandes ciudades, los que se llaman la Pentápolis, y entonces primero la llevan a la primera ciudad, a Asdod, y lo meten en el templo del dios, el dios Dagón. Entonces el arca de la alianza y el dios Dagón duermen juntos, por decirlo así, y a la mañana siguiente el dios Dagón, la imagen que está destruida en el suelo, ¿no? Es la derrota del dios falso frente al dios verdadero. Entonces, asustados, lo sacan de la ciudad de Asdod y la llevan a Gat y a Ecrón, otras 2 de las 5 ciudades. Y entonces ahí los filisteos se llenan de tumores. Algunos piensan que son hemorroides provocadas por la disentería, porque tienen que ser unos granitos esos tumores, ahora explico yo por qué. Y también se ve que hay una invasión de ratas, o al menos ratones. Entonces el capítulo 6 nos cuenta los 7 meses de desgracias del arca que va pasando por las 5 ciudades, ¿no? Por la Pentápolis, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Gaza es la que más nos suena porque actualmente tiene mucha importancia, ¿no? Políticamente hablando, con la lucha entre los israelitas y palestinos. Así que el capítulo 6 nos habla de 7 meses de desgracias que sufren los filisteos teniendo el arca con ellos. Entonces deciden devolver el arca a los judíos y reparar el daño cometido, supersticiosamente construyendo unas ratas de oro y unos granos, que son los tumores de la enfermedad que han tenido, también de oro. Pero por el camino, cuando lo van a devolver, el tesoro es grande, es mucho oro el que están entregando. Entonces se preguntan si están haciendo bien. Entonces lo someten a una ordalía. La ordalía es algo que los pueblos antiguos siempre, incluso hasta la Edad Media, son como juicios de Dios. Eso es una ordalía. Los juicios de Dios consisten en arbitrariamente decir, yo qué sé, vamos a tirar un libro y si cae boca arriba es que Dios lo quiere y si cae boca abajo es que no lo quiere. Las ordalías son
como echar a suertes para ver si la Iglesia lo ha perseguido mucho, aunque se han realizado mucho, incluso entre católicos, las ordalías, pero siempre han estado muy perseguidas porque son muy fácil de que sean fruto de una superstición y de un querer manipular a Dios, ¿no? ¿En qué consiste la ordalía en este caso? En que van a montar el Arca de la Alianza en un carro nuevo con unas vacas que naturalmente tienden a ir hacia su casa, pero toman la decisión, si las vacas van hacia Israel, es que el arca tiene que volver a Israel con el tesoro. Y efectivamente, las vacas, en lugar de volver a su establo, van hacia Israel, un viaje de varios kilómetros, y llega por fin el arca, tirado por las vacas, hasta la tierra de Israel. Y ahí lo reciben los 70 hijos de Jeconías, que dice la Escritura que son castigados. Aquí vienen las distintas versiones, porque el texto nos llega en varios idiomas. Entonces el texto hebreo nos dice que el delito que han cometido estos 70 hijos de Jeconías, que son castigados con la muerte, es porque han abierto el arca, han mirado su contenido. El libro de los Números prohíbe mirar con curiosidad lo que hay dentro del arca bajo pena de muerte. El texto griego, en cambio, nos dice que son castigados por no alegrarse de la llegada del arca. Bueno, cosas curiosas que tiene la Sagrada Escritura. El arca vuelve a casa, pero curiosamente ya no en Silo. Parece que Silo fue destruido en algún momento por los filisteos. Silo ha sido la capital donde ha estado el arca mucho tiempo, hasta su llegada definitiva a Jerusalén. Entonces no sabemos exactamente por qué el arca no vuelve a Silo, sino que se va a una ciudad que todavía existe, que se llama Kiriat Yearim. En esa ciudad los bizantinos construyeron un gran templo, del cual se conservan hoy las ruinas, y hoy hay una iglesia de unas monjas devotas de San José, que tiene una iglesia chiquitita dedicada a María, el Arca de la Nueva Alianza. Porque en esa ciudad, durante 7 años, durante una generación, ha estado el Arca de la Alianza. Entonces el pueblo hace penitencia, se convierte y entonces empieza a vencer a los filisteos. Y después viene, no lo voy a comentar ahora, viene un resumen de la acción de Samuel como juez en Mizpa, con el peligro de los filisteos ya conjurado. Entonces, ¿qué lección aprendemos con los textos que hemos leído hoy? Bueno, pues que a Dios no se le manipula, que con Dios hay que consultar, que no debemos confundir, esto es muy importante, nuestras victorias con las victorias de Dios. A veces nuestro fracaso es la victoria de Dios, el fracaso aparentemente de Jesús crucificado es la victoria de Dios. Entonces, muchas veces confundimos nuestra propia victoria y nuestra propia gloria con la gloria de Dios. Y al revés, pensamos que cuando a nosotros no nos va bien, a Dios nos le da gloria. Y no es así. Muchas veces nuestros fracasos, nuestras enfermedades, nuestros proyectos mal realizados dan gloria a Dios. Israel confunde esto. De un modo calvinista piensa si Dios está con nosotros nos tiene que ir bien materialmente hablando. Y las batallas que nosotros queramos librar las tenemos que ganar. No funciona así, hay que consultar a Dios si Dios quiere que libremos esta batalla o la otra en este momento o en este otro. Como decía la Santa Maravillas de Jesús, como Dios quiera, cuando Dios quiera, donde Dios quiera. Y hay que consultar con el Señor, no intentar manipularle mágicamente, como si Dios necesariamente tuviera que secundar todas nuestras iniciativas, por buenas que sean, y necesariamente nos tenga que ir siempre como nosotros queremos. Entonces, curiosamente, los judíos, intentando manipular el arca, pierden el arca, se pierde la vida, muchísima gente ha muerto aquí, ya ha muerto Elí, han muerto sus hijos, ha muerto su nuera, han muerto estos 70, en fin, una desgracia. Y en cambio, cuando Israel decide hacer penitencia y se convierte, pues el arca sí trae bendiciones. Pues que nos enseñe esto a no manipular a Dios, a consultarle en nuestras batallas, porque no siempre coinciden nuestras batallas con las batallas de Dios, y de ese modo, pues, buscando la voluntad de Dios, la obediencia que nos saldrá a lo largo de los próximos días, pues sí que daremos gloria a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.